Entonces, aquí tenemos esta función. Miren que la diferencia ahora es de que tenemos que, pues el exponente del numerador es mayor, ¿verdad?, que el del denominador. Entonces, en esos casos no vamos a tener una asíntota horizontal, pero sí entonces lo que llamábamos una asíntota oblicua. Vamos a ver cómo son estos casos ahora, ¿verdad? Los procedimientos son muy similares. Por ejemplo, intercepto en X, tenemos que llevarle 0, ¿verdad? O como nos decían, hacer 0 el numerador, entonces eso hace que quede X a la 5 igual a 0. Si quiere ponerle el 4 no le va a cambiar nada, pero quedaría 0,0. Intercepto en Y, esto ya lo forza, ¿verdad?, de que sea siempre el mismo. Entonces tenemos 0 entre menos 1, 0. Entonces volvemos a lo mismo. Asíntota vertical, pues habría que hacer la factorización del denominador. Tendríamos x menos 1, x cuadrado más x más 1 igual a 0. El segundo término de esta función es irreducible, pero el primero sí se puede factorizar. Entonces x igual a 1 es la asíntota vertical. De ahí tenemos que no hay asíntota horizontal, ¿verdad? No cumple con los dos criterios que nos daban, porque el grado del numerador es 5 y el del denominador es 3. Entonces n es mayor que m. Pero miren qué pasa con las funciones de este estilo. Si tenemos, por ejemplo, de esta forma, y dividimos todo por q, por p. Este sería la forma racional que nosotros hemos estado hablando. U de x sería entonces el cociente y aquí nos quedaría r de x entre p de x. ¿Qué pasa cuando x tiende a más o menos infinito? Entonces, nuestra función, esta de acá, miren, la razón entre el residuo y el divisor, vamos a tener que en ese caso el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y eso va a hacer de que esto se cumpla el criterio de las asíntotas horizontales que nos dicen que y vale 0. Es decir, que cuando no hay asíntota horizontal, entonces la función se acerca, ¿verdad? O va a tener como asíntota oblicua el cociente de la división. Entonces, vamos a hacer la división. X a la 5 sobre x a la 3 menos 1. Entonces sería x a la 2 menos x a la 5. Queda 0, ¿verdad? Y de ahí queda menos x cuadrado, queda x a la 2. Pero ya vemos de que el grado del residuo es menor que el del denominador. Es decir, que nosotros podríamos decir que x a la 2 más x a la 2 sobre x al cubo menos 1 generaría entonces al polinomio este, ¿verdad? Solo que aquí, déjenme ver, aquí puse yo x a la 3 por este, es x a la 5 negativo, menos x cuadrado. Sí, pero ya no se podría hacer más. Entonces, el punto es de que cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, solo nos queda ese x al cuadrado, ¿me? Es decir, que cuando x tienda a más o menos infinito, la función se va a acercar a esa asíntota. Y en este caso, pues, decir, sería la asíntota oblicua, sería y igual a x a la 2. Esas son las que tendríamos que nosotros que graficar. Entonces vamos a ver en este caso cómo quedaría entonces la función. Vamos a ver lo de los signos. Si quieren vamos a trabajar esa parte igual como en los casos anteriores. Arriba solo tenemos x y en el otro era 1. Entonces sería, es decir, 0 y 1. ¿va? 0, 1 y más infinito. Aquí sería x y x menos 1 y el signo. X se hace 0 acá, entonces sería menos, más y más.
Este se hace 0 acá, menos, menos y más, menos y más. Bueno, voy a intentar graficar entonces, sería lo siguiente. Ok, entonces miren, la asíntota vertical nos decían que era x igual a 1. Voy a poner aquí 1 y la función pues sería de esa forma, ¿va? Ahora voy a tratar de graficar la asíntota oblicua. La asíntota oblicua sería más o menos así: cuando x vale 1, llévale 1, cuando x vale 0, llévale 0, y cuando x vale menos 1, llévale 1. Pero sería como más o menos esto, miren. Es decir, es punteado porque la función, eso no es en realidad parte de la función, ¿no? Solamente se va a acercar a ella. Bueno, pero se va a acercar a ella cuando x tienda a más y menos infinito. Tenemos entonces que el intercepto en x es 0, 0. Y otra información calculábamos, creo que solo eso. Sí, entonces tendríamos 0,0. Este ya sí sería un punto de la gráfica. Entonces cuando x tiende a menos infinito, la función se acercaría, tiene dos opciones: acercarse por aquí o acercarse por acá, por más infinito, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver ahí qué opción es la que se puede cumplir, ¿va? Por ejemplo, acá tenemos que de 0 a 1 la función tiende a negativo. Entonces, cuando se acerque a la asíntota por la izquierda, la función debería ser algo así, miren. Entonces, vemos de que, pues para que ocurra eso, ¿verdad? O sea, tenemos esta región en la que no puede cruzar la función, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, la única opción que tendría es esta de acá, porque si tuviera este de aquí, no habría manera de conectar en el intercepto que estamos hablando. Entonces, por eso la función va a tener pues una forma más o menos similar a esta, es decir, cuando x tienda a menos infinito, la función se acerca a la asíntota oblicua. Miren. Ahora, ¿qué pasa cuando se acerca por la derecha a la asíntota oblicua? Miren, dice que aquí de 1 a más infinito es positivo. Entonces la función tendría que acercarse a la asíntota vertical. Y cuando x tienda a más infinito, la función entonces debería de acercarse a la asíntota oblicua, pero no la va a tocar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería en este caso el dominio y el rango? Ok, entonces con el dominio tenemos que el único valor en x que no puede ser evaluado es 1, ¿va? Entonces tendríamos aquí que serían los reales excepto el 1. Y de los valores en y, no sé si notan que se usan todos, ¿verdad? Porque cruza aquí esta parte, miren. O sea, básicamente tenemos que no hay asíntota horizontal, ¿va? Que era lo que mirábamos aquella vez. Entonces, esta flecha y esta flecha, ¿verdad? Nos asegura de que la función abarca todos los valores en y. Y bueno, esa sería la forma en la que tendríamos una asíntota oblicua. Cuando el grado del numerador del polinomio, ¿verdad?, es mayor que el del denominador. Pero bueno, me avisan si hay preguntas. A ver, sería x al cubo menos 1 y abajo sería x menos x al cuadrado. Bueno, entonces el grado del numerador es mayor que el del denominador, ¿verdad? Bueno, factorizándolo aquí quedaría x menos 1 por la diferencia de cubo, ¿verdad? Y aquí quedaría de esta manera: el segundo término no es factorizable. Y aquí quedaría máximo factor x y aquí sería 1 menos x. Bueno, interceptos en x. Recordemos que el segundo término de la diferencia de cuadrados es irreducible. Eso significa que a más va a ser 0. Es decir, solo números no reales o imaginarios, o los que llaman números complejos, cumplirían esa condición de que eso se haga 0. Aquí vamos a evaluar f de 0. Esto es 0. Miren que 0 no se puede evaluar. Entonces diríamos no hay.
Y de ahí nos vamos a la asíntota vertical, que sería x por 1 menos x igual a 0. Entonces x vale 0, x vale 1. Asíntota horizontal no hay, porque n es igual a 3 y m es igual a 2. N es mayor que m. Entonces diríamos que no hay. ¿Cuál sería entonces la asíntota oblicua? Entonces la asíntota oblicua en este caso sería, por ejemplo, la división de x al cubo menos 1 entre menos x cuadrado más x. Lo voy a poner en orden descendente, miren. Si pongo x, aquí quedaría positivo, perdón, aquí quedaría negativo, y aquí por el algoritmo de la división quedaría signo opuesto, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar negativo mejor para que quede positivo x al cubo, y aquí coloquemos este. Aquí queda menos x al cuadrado, queda más. Entonces queda x a la 2 menos 1. Aquí podría, por ejemplo, decir menos 1 para que quede más x cuadrado, y aquí al final quede menos x a la 2 menos x. Aquí queda más x. Aquí no interesa tanto el residuo, ¿verdad? Lo que interesa tanto es que podamos definir nosotros cuál es el cociente, ¿verdad? Porque ese va a ser nuestra asíntota oblicua. Es decir, y igual a menos x menos 1 es lo que tendríamos nosotros como una asíntota oblicua. Bueno, entonces también podría verificarse en algún momento, ¿verdad? Si la asíntota oblicua cruza, ¿verdad? O es tocada por la función. Tratemos de ver ese caso, a ver qué pasaría aquí, miren. Por ejemplo, estaríamos diciendo que es menos x menos 1 igual a x al cubo menos 1 sobre x menos x al cuadrado. Al multiplicar quedaría menos x menos 1 por x menos x a la 2 igual a x al cubo menos 1. Vamos a ver, quedaría menos x a la 2 más x al cubo menos x más x a la 2. Y aquí quedaría x al cubo menos 1. Entonces vamos a ver si multipliqué bien. Sería menos x al cuadrado más x al cubo menos x más x al cuadrado. Este se cancela, este se cancela. Parece que en x igual a 1 se da eso. Pero x igual a 1 no es parte del dominio, ¿eh? Entonces básicamente no cruza nunca, ¿verdad? Porque es una asíntota vertical. Bueno, entonces de ahí, ¿cómo quedaría lo de los signos? Estamos hablando que solo hay que incluir a x menos 1. Bueno, de hecho acá miren que creo que se podría haber hecho esto, y así nos quedaría un poco distinto. Bueno, voy a hacerlo así, no me había fijado. Voy a factorizar un negativo, miren, del denominador, y aquí quedaría x menos 1. Se cancela este, pero al cancelarlo, recuerden, siempre hay que incluirlo en la asíntota vertical. Es decir, que arriba me quedaría menos por x cuadrado más x más 1 y el x. Entonces con eso nosotros diríamos que en realidad los ceros serían nada más 1 y, perdón, solo 0, ¿verdad? Solo el del x. Perdón, me quedaría el signo este y la función. Entonces aquí sería menos infinito, 0 y este. Y quedaría este menos y más, menos, menos, más, menos, ¿verdad? Entonces ya con eso tenemos los signos. Y pues aquí creo que tal vez lo que hubiéramos podido... No, porque aquí siempre hay que hacerlo preferiblemente de esta manera, aunque aquí si ustedes notan queda x cuadrado más x más 1 entre x, siempre nos daría algo similar aquí igual, ¿verdad?
Deberíamos de probarlo, a ver, para no aseverar cosas malas. Entonces sería x cuadrado más x más 1 entre menos x, digamos. Entonces si yo pongo x, quedaría negativo. No, me conviene este. Ok, queda ese. Y ya estuvo, miren. De ahí tendría que poner menos 1 para que quede positivo y aquí quede negativo. Aquí queda 1 y ahí ya no puedo continuar más. Entonces, si ustedes notan, da el mismo resultado de la asíntota. Entonces, si usted no se hubiera percatado de que eran iguales, bueno, no son iguales, se pueden convertir, se pueden cambiar mediante álgebra, ¿verdad? Pero aún así, pues no va a haber problema por lo menos con la asíntota oblicua. Bueno, aquí lo voy a tratar de graficar, miren, vamos a ver si logro graficarlo bien. Entonces dicen que había dos asíntotas verticales. Si quieren vamos a poner así en líneas más o menos punteadas este. Y sería x igual a 0, de ahí x igual a 1. No, perdón, habíamos cancelado ese, ¿verdad? Sí. X igual a 1 lo habíamos cancelado. No sé si alguien iba a comentar. Ok. Sí, recuerden que habíamos cancelado x menos 1. Entonces nos queda x cuadrado sobre x, solo sobrevive esta asíntota. Y la otra sería menos x menos 1. Entonces miren que aquí, si quieren, voy a escribir la asíntota oblicua y voy a colocar una cajita de valores para graficarla. Por ejemplo, cuando x vale 0, y vale esto. Y cuando x vale menos 1, esto vale 0. Entonces sería cuando x vale 0, y vale menos 1. Y cuando x vale menos 1, y vale 0. No, mejor así es. Esta en color rojo sería la asíntota oblicua. Bueno, ahora vamos con lo de los signos, miren. Cuando la función está entre menos infinito y 0, cuando se acerque a la asíntota vertical por la izquierda, tenemos dos opciones, que vaya de esta manera o que vaya de esta manera. Pero como ahí dice que es signo positivo, la función debería de ir más o menos así. Y cuando x tiende a menos infinito, la función se tiene que acercar a la asíntota oblicua. Entonces se tiene que acercar a la oblicua. De ahí tenemos que cuando se acerque a 0 por la derecha, dice que debería de ser de 0 a más infinito el signo negativo. Es decir, por la derecha en 0, en la asíntota vertical tenemos estas dos opciones. Pero nos dice que debe ser negativo el valor que debe tomar la función, entonces debería estar acá. Y cuando x tiende a más infinito, la función se acerca a la asíntota oblicua. Entonces debería tener una forma similar a esa, ¿no? Bueno, dice aquí 3x a la 4 y todo eso, ¿verdad? Este de arriba no se puede factorizar. No es una suma de cuadrados, ¿verdad? No hay tal factorización, por lo menos no en los números reales. Entonces, intercepto en x, diríamos que no hay, ¿verdad? Ustedes pondrían ahí un argumento similar al que les comenté, ¿va? De ahí tendríamos aquí, miren que cuando x vale 0, no se puede evaluar. Entonces tendríamos que tampoco, bueno, que no hay, ¿va? De ahí tendríamos que, por ejemplo, asíntota vertical, quedaría factorizado x cuadrado más 3 igual a 0. Esto no se puede factorizar ya en los números reales, solo tenemos este. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado cancele con el 3. No hay asíntota horizontal porque estaríamos hablando que el grado del numerador, cuando digo eso es del polinomio, es mayor que el del denominador. Entonces, lo que resta ahora es averiguar cuál es su asíntota oblicua.
X al cubo más 3x, entonces aquí le voy a agregar un 3x, miren. Va a quedar menos 3x a la 4, 9x menos 9x, se cancela y queda menos 9x más 4. Entonces aquí ya vemos que no se puede hacer nada más porque el grado del residuo es menor que la del divisor, ¿verdad? Es decir, si yo coloco un número inclusive a multiplicar, me queda de grado 3. Entonces, f de x igual a 3x es la asíntota oblicua. De ahí podemos ver lo de la tabla de signos, ¿verdad? Ese sirve siempre, porque con eso nos da alguna pista si hicimos algún cálculo malo, ¿va? Aunque aquí no nos dio mucha información, solo tenemos a x como factor. Entonces, sí, igual no hay mucha información. Miren, aquí tenemos x y la función, ¿va? Bueno, no hay nada del otro mundo ahí. Pero bueno, ya tenemos que ahí debe ser negativo y positivo. Vamos entonces a graficar la información que se tiene. Entonces, por ejemplo, x igual a 0 es la asíntota vertical. Recuerde que es el eje Y. Cuando le dicen x igual a 0, cuando le dicen y igual a 0 es el eje X. No hay interceptos, ¿verdad? No hay asíntotas. Entonces nos queda 3x. 3x tiene pendiente positiva. Entonces, y no tiene constante, ¿no? Viéndola de la forma y igual a mx más b. Entonces, este sería la asíntota oblicua. Lo que quiero decir es de que pasa por el origen. Bueno, entonces, ya con esto tendríamos que ver, por ejemplo, qué pasa cuando se acerca a 0 por la izquierda para la asíntota vertical. O sea, tenemos dos opciones, miren. Pero como nos dicen que debe ser negativo, ¿verdad? Entonces la única opción que podemos considerar es esta de aquí. Cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca a la asíntota oblicua. De ahí tenemos por la derecha en 0, hay dos opciones, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que la función es positiva, entonces la de abajo no es posible. Entonces tendría que decir, bueno, la función se acerca a esto, miren, y cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? La función se acerca, bueno, nos quedaría más o menos así para que quede más continuo. Y el dominio serían los reales excepto el 0. El rango pues es más difícil de definirlo por esta situación. De hecho, el ejercicio solamente pregunta por las asíntotas verticales, horizontales y ¿qué más pregunta? Y oblicuas, si hay, dice. No nos piden graficar, pero aquí estamos graficando este tipo de funciones. Bueno, eso sería todo ahí. Miren, me avisan si hay, pero podemos factorizar. Aquí sería entonces, creo que no se puede porque aquí, a menos no es un trinomio, no tiene máximo factor común. Sí, no sería factorizable, me parece miren. Si no me dicen ustedes cuál se les ocurre, voy a ver el denominador por mientras, pero en el otro solo que sea 3x, ves que tiene que dar x en el... Sí, aquí vamos a ver, sí, miren, 2 y 1 quedaría negativo miren. Bueno, asíntota vertical sería x igual a menos 1/3, x igual a 2. Intercepto en y, hacen calculan f de 0, es decir que x vale 0. Todo esto se hace 0, miren. 6 por 0 al cuadrado es 0, más 0, 0, más 12, 12. 3 por 0 al cuadrado es 0, menos 5 por 0, 0, menos 2, y aquí queda menos 6. 0, menos 6. Intercepto en x, entonces diría yo de que no hay, porque no es factorizable. Si usted encuentra una factorización, me avisa. De hecho, fíjense que no hay que tomarlo tan a la ligera, ¿va? Así como que no puedo, ya estuvo, ¿va? Si quieren lo vamos a comprobar mejor. Vamos a usar la fórmula esta, miren. Entonces sería, por ejemplo, 1 al cuadrado menos 4a por c. Y aquí comprobamos de una mejor forma, ¿verdad? Miren que el decir solo no hay se escuchó bien informal, ¿va?
Entonces, pero aquí ya no, miren. Aquí queda claro que el radical es negativo y eso no es real. Normalmente se le pone así, que significa no pertenece a los números reales. Pero esto no es obligatorio que usted lo escriba, lo puede poner en palabras o puede decir que la raíz es negativa. O concluir que no hay luego de hacer esa fórmula cuadrática. Entonces ya tenemos esto, asíntota horizontal esta vez sí cumple. Tenemos que n es igual a m igual a 2. Entonces tenemos que dividir los coeficientes principales de cada polinomio. Miren, 6 entre 3. No es el primero que aparezca porque puede ser que el polinomio se lo escriban desordenado, ¿va? Sería pues los coeficientes principales, los que acompañan al de mayor grado, ¿va? Aquí sí toca ver esta parte, miren. Entonces sería 2 igual a 6x cuadrado más x más 12 sobre 3x cuadrado menos 5x menos 2. Voy a pasar el denominador a multiplicar, quedaría 6x a la 2 menos 10x menos 4, 6x a la 2 más x más 12, se cancela este, queda menos 11x parece y acá 16. Entonces x igual a menos 16 sobre 11. Bueno, entonces ahora vamos a la tabla, no falta, ¿va? Vamos a ver, ya tenemos los interceptos, asíntotas. Sí, yo creo que ya solo es la tabla. Entonces, ¿qué factores hay? Arriba no es un factor. Y pues, no sé, solo habría que asegurarse. Pero es que si no se hace cero en ningún punto, jamás va a haber cambio de signo, ¿verdad? Entonces tendríamos a que o siempre va a ser positivo o siempre va a ser negativo. Pero si ustedes notan, este cuadrado va a predominar, ¿eh? Y este va a ser positivo y este está sumando, ¿eh? O sea que a fuerza son positivos. Y aunque usara números negativos, con este va a pues ser mayor, ¿va? Puede comprobarlo usted con un número, digamos, menos 10. Por ejemplo, menos 10 al cuadrado de 100 por 6, 600 positivo, 612 menos 10, ¿verdad? Bueno, los factores que dijimos aquí eran 3x más 1 y x menos 2. No es necesario poner el numerador porque usted sabe que es positivo. Lo único que nos interesa son los cambios de signo. Si tuviera, no sé, algún factor común, un número negativo multiplicado, ahí sí le pone el número. Habíamos hablado que es negativo 1/3 y 2. Entonces este se hace 0 acá, menos, más y más. Y este menos, menos y más, menos y más. Recuerde que si este fuese negativo, el orden de los signos cambia. Sería, por ejemplo, más, menos, menos, ¿verdad? Lo digo porque creo que solamente de este estilo nos están saliendo, pero la verdad que no es la única manera. Sí. Sí. Dígame. Entonces en la tabla de signos solamente se ponen los que pueden ser factorizables. Sí, los factorizables y los que usted pueda saber de que lleguen a ser negativos en algún valor. Como le digo, puede ser de que esta parte de arriba, a pesar de que sea factorizable, siempre sea negativa. Ahí sí se incluye, ¿verdad? Pero yo hice una pequeña inspección, le llaman a veces, para saber si esto iba a ser positivo o negativo siempre. ¿Qué quiero decir? Cuando intentamos resolver esto, no nos dio solución. Eso significa de que esto jamás se va a hacer cero. Si eso no se va a hacer cero, significa de que no va a haber cambio de signo, que es lo que ha ocurrido con lo que hemos visto aquí abajo, ¿va? De que si hay un valor donde se haga cero, obligatoriamente hay cambio de signo. Pero lo que no puedo asegurar es de que si siempre va a ser positivo o negativo. Entonces yo hice una pequeña inspección con un valor. Si ustedes notan, no lo tuve que sustituir tanto, o sea, no es tan obligatorio evaluarlo, solo usted ver cuál es
la tendencia acaba. Entonces, por ejemplo, yo probé con menos 10 y noté de que esto pues no va a cambiar de signo, o sea, va a ser positivo, pues, no negativo. En esos casos yo le diría no lo agregue. Y en general, si no es factorizable, ya tiene la certeza de que no se debe agregar en la tablita. De aquí entonces nos falta, vamos a ver, era menos 1/3 y 2. Aquí digamos que es menos 1. Entonces menos 1/3 sería este. Y 2. Este sería 2, miren. La asíntota y igual a 2. Sería bueno que le pusieran ustedes aquí que esta es la asíntota vertical, esta es la horizontal y así va. Bueno, intercepto en Y, 0, menos 6, digamos que está acá, miren, 0, menos 6. Y ahí tendríamos que la asíntota dice, cuando X vale menos 16 sobre 11, que es más a la izquierda de menos 1, digamos que es acá, Y vale 2, estaría como por acá, miren. Eso es por la situación de que la asíntota toca la función, o al revés, como lo quiera decir, ¿no? ¿Qué más? Ya, creo que ya no hay nada más que considerar. Entonces, por la asíntota vertical, X igual a menos 1/3, creo que era, tenemos dos opciones, que suba o baje. Pero aquí le dice que de menos infinito a menos 1/3 la función es positiva. Entonces tiene que ir, bueno, lo voy a hacer así, tiene que ir de esta manera. La función en este caso, miren, va a cruzar, pero luego ya no lo vuelve a hacer. Entonces la función se tendería a acercar a la asíntota horizontal, no vuelve a cruzarla. De menos 1/3 a 2, tenemos que de menos 1/3 a 2, la función es negativa. Quiere decir que cuando se acerca a la asíntota horizontal, X igual a menos 1/3, la función se acerca a menos infinito. Y cuando se acerca a la asíntota vertical 2, X igual a 2, también se acerca a menos infinito. Obviamente tenemos las dos opciones, va, como dicen ahí en una canción, arriba y abajo, ¿eh? Entonces, pues aquí el signo nos asegura cómo va a ir la función, ¿va? De 2 a más infinito, entonces cuando se acerque a 2 por la derecha, la función va hacia arriba, miren. Y de ahí se acerca a la asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces aquí sería, bueno, algo así va. Y bueno, ya tendríamos eso. En las únicas que no les pediría rango serían en las oblicuas, porque sí es más difícil ver esa parte, miren. Pero aquí, por ejemplo, en las que tienen solo asíntota horizontal, miren que el rango sería lo que usted diga en la asíntota vertical, que es menos 1/3 y 2. Y en el rango tendríamos los reales, excepto la asíntota horizontal o los huecos, si existen, ¿verdad? Aquí no cancelamos ningún término, entonces huecos no hay. Y la asíntota horizontal sí toca la función, o al revés, va, como lo quiera decir. Si la función toca la asíntota, entonces usted ya evaluó todos los números de los reales, mire. Pero si la función no toca la asíntota, entonces usted quitaría a la asíntota del rango. Y los huecos si existen. Bueno, eso sería.